Acto 3. 50 sombras de Sara. Capítulo 9. Creamos nuestras propias peores pesadillas. Jim reconoció este lugar. O al menos partes de él. El paisaje le recordó a Mar Sara, con su clima seco, y todas esas rocas cubiertas de polvo que yacían por ahí. Sin embargo, esta no era Mar Sara. El cielo era diferente. Cada mundo tiene un cielo diferente. Lo que importaba eran los detalles. El hecho de que un cielo sea azul no significa que sea azul. El cielo de Mar Sara siempre había tenido un azul claro, casi blanco. Jim no estaba seguro de eso, pero creía que los mundos con un clima cálido tendían a tener un cielo más brillante y menos saturado. Los mundos con una biosfera exuberante, sin embargo, tendían a tener un cielo azul brillante, uno que era tan intenso que sentías que querías perderte en él. El cielo sobre la cabeza de Jim no era azul, era gris. Gotas de lluvia frías caían del cielo, pero no eran suficientes para llamarlo lluvia. Era la versión más lamentable de una llovizna que se pudiera imaginar. Lo suficiente para sentirte molesto, no lo suficiente como para empapar el paisaje. Aún así, Jim reconoció el viento frío. El aire sabía diferente. Sabía a casa. Hogar. Había habido más de un hogar. El primero que le quedaba de joven. Shiloh, el mundo de su nacimiento. Así es, el paisaje le pertenecía a Mar Sara, pero el cielo era el de Shiloh. Su casa. Su primer hogar. Y el primer hogar que había perdido. Quizás había un significado filosófico de que sus dos casas se habían fusionado en una. Si lo había, a Jim no le importaba. Porque no solo se detuvo con el paisaje, estaba rodeado de muchas lápidas. Después de todo, era un cementerio. Uno que recordaba bien. Porque era el cementerio donde habían puesto a descansar a sus padres. Por el rabillo del ojo, podía ver la vieja iglesia, a lo que su madre los había llevado a él y a su padre todos los domingos. La familia Raynor nunca había sido muy religiosa y su madre no había sido la excepción. Aún así, ella había arrastrado a su esposo gruñón y a su hijo a la iglesia todas las semanas. No porque quisieran rezar con el resto de la comunidad, sino para ser parte de la comunidad. Y a veces eso significaba hacer cosas en las que realmente no creías. El reverendo se había dado cuenta de eso. Sin embargo, todavía estaba agradecido de que los Raynors aparecieran todas las semanas. Había motivado a otras familias a venir también. Hablando del reverendo. Era exactamente como Jim lo recordaba. Grande y voluminoso, con una construcción impresionante. Jim siempre se había preguntado si ese hombre había sido culturista en su juventud. Probablemente no. En este momento, la mente de Jim probablemente le estaba jugando una mala pasada. La última vez que había visto al reverendo había sido cuando era un joven que aún no tenía 15 años. En ese entonces, a todo el mundo le había parecido un gigante. Además, Jim sabía que el reverendo ya estaba muerto. Había muerto hacía mucho tiempo. En realidad, Jim no tenía idea de cómo había muerto el reverendo, pero la vejez parecía ser una causa razonable. Tenía 50 y tantos años cuando Jim dejó Shiloh, y eso significaba que tenía que tener 70, tal vez incluso 80. Todo Jim sabía que este reverendo aquí y ahora estaba muy vivo. El hombre estaba de pie detrás de una tumba. Y al igual que todo en este lugar, la tumba también era el verdadero negocio. Sin embargo, la tumba real no formaba parte de un cementerio. El verdadero estaba cerca de la antigua casa de Jim en Mar Sara, justo debajo de un árbol solitario. La tumba en sí se veía exactamente como la recordaba. En cuanto al cementerio, bueno, ese lugar también era real. Era el lugar donde habían puesto a descansar a sus padres. Esto no tenía ningún sentido, Jim lo sabía. Desafió la lógica. Shiloh y Mar Sara estaban a años luz de distancia, la parte lógica de su mente le decía eso. No, no se trataba de lógica. Se trataba de hacer lo que había hecho una y otra vez. Nos hemos reunido aquí para presentar nuestro respeto a Lydia Elizabeth Raynor. El reverendo empezó a hablar. Jim había escuchado estas líneas tantas veces en sus sueños que las conocía por completo. Sin embargo, recordaba poco del reverendo. Era el chico de Shiloh, el que tanto le había gustado a su madre. Jim nunca había estado muy interesado en la religión, y sus años fuera de casa tampoco lo habían acercado a Dios. Algunos todavía creían en Dios, bien por ellos. Había visto demasiadas cosas raras para aceptar eso. En cambio, miró la sencilla lápida frente a él y sintió lo que solía sentir cuando estaba aquí. Se sintió vacío. Aquellos que conocieron a Lydia Raynor siempre la recordarán como un alma excepcionalmente tierna. Oh, sí, eso era cierto. Tierno. Y terco como el infierno.
Incluso ahora Jim no tenía idea de por qué una mujer como ella había decidido enamorarse de un hombre como él. Ella, la amable chica de Mar Sara y él, el rudo mariscal con mucha actitud. A pesar de todas sus charlas y acciones, Jim nunca se había considerado a sí mismo como uno de esos tipos malos como Tichus. Alguien que siempre pensó en los demás antes que en sí misma. Creo que es seguro decir que ninguno de nosotros ha conocido antes a un alma tan amable. Prosiguió el sacerdote y Jim bajó la cabeza avergonzado. Siempre había sido así, ¿verdad? Ella había sido un alma amable y había poseído tanto amor por casi todos, incluso por un sinvergüenza como Jim. Todos, excepto ella misma. No quería hacerlo, una voz débil de repente llegó a sus sentidos. Frunció el ceño, pero desapareció antes de que pudiera darse cuenta por completo de que había estado allí en primer lugar. Las cosas que hizo por nosotros nunca serán olvidadas. Porque cuando caminaba entre nosotros, siempre nos brindaba una sonrisa. Era un regalo raro, uno que no muchos poseen. Y uno que extrañaremos mucho. Oh sí, él también extrañaba esa sonrisa. Esa cálida sonrisa que le decía a la gente que todo estaba bien. Sin embargo, era diferente a la sonrisa de Sarah. Cuando Liddy le mostró una sonrisa a Jim, le mostró que todo saldría bien. Y si lo hiciera, la sonrisa se volvería aún más suave y le diría algo como, ¿ves? Te dije que podías hacerlo. Sin embargo, la sonrisa de Sarah era diferente. Era engreído y arrogante a veces. Algo como, te dije que tenía razón. Y cuando las cosas iban al sur, y seamos sinceros, si Sarah estaba involucrada, las cosas tendían a ir al sur, la sonrisa se volvía desesperada, pero de una manera linda. Jim parpadeó confundido. ¿Sarah? ¿Quién era ese? Se suponía que todavía no conocía a Sarah. Solo se encontrarían años después de este momento. Espera un segundo. Lydia no era solo una amiga. Prosiguió el reverendo, y Jim negó con la cabeza para deshacerse de ese pensamiento molesto en el fondo de su mente. Era una hermana. Era una hija. Pero lo más importante, era madre y esposa. Tenía una familia. No quería lastimarla. Simplemente, no podía, no sabía lo que pasaría. El eco le alcanzó de nuevo. Esa voz, conocía esa voz. Le resultaba familiar, pero al mismo tiempo, todo parecía ir mal. Se suponía que este momento sería sin ella. Señor Raynor. James. Jim conocía esa línea. Se suponía que debía levantar la cabeza y mirar al reverendo. Vería la sonrisa triste en el rostro del hombre mayor y escucharía palabras de consuelo, palabras que apenas podrían ayudar a aliviar su dolor. No habían hecho eso en el pasado y no lo harían en el futuro. Siempre fue la misma vieja historia. La misma vieja historia. Jim miró a su alrededor. ¿Era esto real? Creo que nadie puede comprender realmente cuán profundo es tu dolor. Prosiguió el reverendo y Jim negó con la cabeza. No de nuevo, al menos no esta vez. Para. Susurró, pero al reverendo no pareció importarle. Perder no solo a una, sino a dos personas amadas parece cruel, incluso desalmado. Especialmente si les sucede a las personas más cercanas a nosotros. Lentamente, la conciencia comenzaba a arrastrarse hacia el cráneo de Jim. La parte lógica de su mente comenzó a darse cuenta de que esto no era real. Nada de eso lo fue. Pero quiero que sepas, James, que estamos aquí para ti. Tanto como vecinos como amigos. Sin embargo, Jim ya no escuchaba. Había escuchado esas palabras tantas veces antes. Escucharlos era inútil. Se dio la vuelta y finalmente su mente pudo ver a través del sudario que lo rodeaba. ¿Dónde estoy? Detrás de él, el reverendo simplemente continuó con su discurso como si nada hubiera pasado. La vida a menudo toma giros extraños y no siempre podemos entender el gran plan de Dios, pero es importante que... A Jim ya no le importaba eso. La lluvia caía del cielo y podía ver su piel húmeda, pero no podía sentirla. Su ropa estaba empapada y se suponía que debía temblar, pero tampoco tenía frío. Hubo un momento extraño en el que finalmente se dio cuenta de que esta no era la realidad, sino un sueño. No quería hacerlo. Tienes que creerme. Ahí estaba esa voz de nuevo. Perteneció a una mujer. Una mujer que conocía pero que aún no conocía. Solo la conocería varios años después. Era como si su mente tuviera que abrirse camino a través de la niebla más espesa. Sin embargo, cuando finalmente logró recuperar completamente sus sentidos, el sudario frente a sus ojos comenzó a desvanecerse. ¿Sarah? Susurró cuando sintió una cierta presencia en el fondo de su mente. Se dio la vuelta y miró la vieja iglesia. Por un segundo, pudo ver una figura allí. Era una mujer. No, no cualquier mujer.
Reconocería esa figura en todas partes. Sin embargo, antes de que pudiera entender realmente lo que estaba pasando, la mujer se dio la vuelta y entró en la iglesia, cerrando la puerta detrás de ella. Sara. Gritó y se apresuró hacia la iglesia. Detrás de él continuaba el funeral, pero ya lo había olvidado cuando llegó a la iglesia. Además, Liddy estaba muerta, Sara no. Puede sonar cruel, pero en el fondo de su corazón, sabía que aún podía salvar a uno de esos dos. Y no fue Liddy. De camino a la iglesia, empezaron a resurgir más recuerdos. Recordó su tiempo en este extraño planeta, lejos de cualquier civilización, los breves momentos de felicidad que habían experimentado. Y luego cuando Sara se había vuelto nuclear. No muchas personas pueden afirmar que alguna vez se dan cuenta realmente cuando están dentro de un sueño, y si Jim fue brutalmente honesto consigo mismo, entonces tuvo que admitir que no le gustó ni un poco. Cuando finalmente llegó a la iglesia, agarró el pomo de la puerta y trató de empujar la puerta para abrirla. Sin embargo, la puerta permaneció cerrada. Trató de abrirlo a la fuerza, usando toda su fuerza imaginaria, pero no se movió ni una pulgada. ¡No! Déjame en paz. No pedí esto. Tú me obligaste a hacer esto. No más voces débiles, no más incertidumbre sobre quién le estaba hablando. Fue Sara. Y su voz venía del otro lado de la puerta. Sus ojos se abrieron en estado de shock y trató de abrir la puerta una vez más, pero fue en vano. Como tirar no funcionó, decidió intentarlo al revés. Presionó su cuerpo contra la puerta y empujó, pero de nuevo no pasó nada. Hay algo oscuro dentro de mí, Jim. Ahora su voz sonaba diferente, triste y amarga. Fuiste el único que alguna vez creyó en mí. Sus palabras se sentían al azar, como si estuviera repitiendo cosas del pasado. Algunas de esas cosas las recordaba, otras no. Pero había una cosa que lo eclipsaba todo, y esa era la abrumadora sensación de pavor. A estas alturas ya sabía cuándo estaba sintiendo sus propias emociones y cuándo no. Fue una sensación extraña, pero Jim asumió que así es como se sentían los psiónicos. ¿Significaba eso que él mismo se había convertido en un psiónico? No, no lo había hecho. Pero sin que él lo supiera, la mente de Sara había comenzado a transformarse en algo diferente. Para un psiónico, era difícil controlar verdaderamente sus habilidades. Es mejor que crea que la mayoría de los psiónicos no disfrutan del hecho de que pueden leer la mente. Y eso contaba el doble para Sara. Podrías entrenarlo, por supuesto. Pero si alguien te dice que no escuches un tipo especial de ruido, le dirás que esto es imposible. ¿Y ahora? La mente de Sara estaba por todos lados, ya no había un solo punto donde pudieras encontrarla. A no ser que. A menos que hubiera un lugar donde pudieras encontrar la mente de Sara. No en su cuerpo, porque a veces dejaba su cuerpo. Pero sin que ninguno de los dos se diera cuenta, su mente había plantado sus raíces dentro de la mente de Jim. No fue una cosa desagradable, y tampoco fue exactamente una toma de posesión hostil. Pero Jim, él era como un ancla. Como un faro. Quizás él era solo un humano, pero un humano por el que ella se preocupaba. Sin embargo, parecía que esta conexión ya no era un billete de ida. El único problema fue, Jim no se dio cuenta de eso. Trató de abrir la puerta una vez más, sin éxito. Lo intentó y lo intentó y lo intentó, incluso pateó la puerta, intentó romperla a la fuerza y arrojarle una piedra. Pero no pudo entrar. Nos convertiste a todos en monstruos. Arcturus se podía oír su voz y recordó el momento en que Sara había dicho esas palabras. Jim sintió su ira y su satisfacción. ¿Era esto lo que había sentido cuando mató a Arcturus? Sara. ¿Puedes oírme? ¿Estás dentro? Pero Sara no le respondió. En cambio, escuchó palabras y oraciones que apenas tenían sentido para él. Sin embargo, no importa lo que escuchó, una cosa se repitió una y otra vez. Lo siento. No sabía que la mataría. No quería que sucediera. Sara. Jim volvió a gritar y apretó las manos contra la puerta. Sara, ¿a quién no querías matar? ¿De quién estás hablando? Todo lo que recibió como respuesta fue más sollozos. Lo intentó todo sin lograr nada. En un momento, decidió caminar alrededor de la iglesia, pero para su propia sorpresa, no tenía ventanas. Nada. Y una vez que estuvo de regreso en la puerta, presionó su frente contra ella y apretó los dientes. Sara, no puedo entrar. ¿Por qué no se abre? Jim no esperaba obtener una respuesta. Cuando él hizo obtener una respuesta, sin embargo, su mente necesitaba un momento para procesar eso. Porque esta puerta no es puerta. Es una conexión entre dos mentes, amigo Raynor. En el momento en que escuchó esa voz, Jim se congeló.
No era una voz humana, se dio cuenta de eso en un instante. Pertenecía a un Protoss. Un cierto Protoss a quien una vez había considerado su amigo. Jim dio un paso atrás y cerró los ojos. No puede ser. Se susurró a sí mismo. Puede verlo por sí mismo si se da la vuelta. Declaró la voz. Jim apretó los puños y sintió cómo la ira comenzaba a fluir por sus venas. Había sido utilizado como peón demasiadas veces y tenía la sensación de que estaba a punto de volver a suceder lo mismo. No he venido aquí para burlarme de ti, amigo Raynor. Le dijo el Protoss. Entonces, ¿por qué estás aquí? Jim exigió saber. Para poder ayudarte. Ahora Jim se dio la vuelta, y cuando vio a los Protoss frente a él, gruñó de ira. Zeratul. Por alguna extraña razón, sintió dos tipos diferentes de ira. El primero fue el suyo. Se sintió como un dolor sordo. Había confiado en Zeratul y el hecho de que el Templario Oscuro hubiera guiado a Sarah de regreso a su antiguo yo ser todavía le dolía. Sin embargo, la otra ira fue diferente. Era puro y afilado, como una espada. Y Jim se dio cuenta de que no era su ira, sino la de Sarah. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? Hola viejo amigo. Fue todo lo que Zeratul logró decir. ¿Estás muerto? ¿O fue otra mentira? ¿Es una broma enfermiza para ver qué queda de mi cordura? Quizás podrías decir eso. Zeratul le explicó. Pero no es tu cordura lo que está en juego aquí. Esa declaración hizo que Jim frunciera el ceño. ¿Qué quieres decir? Preguntó y Zeratul puso su mano sobre su propio pecho. No soy Zeratul. No soy el real. No soy más que un eco de un recuerdo pasado, uno que quedó atrás cuando se entregó el mensaje. ¿Mensaje entregado? ¿Y qué, oh diablos no? Ese cristal. Perra solar. Te estabas escondiendo dentro de ese cristal que me diste. Jim podría ser muy perceptivo si quisiera. Dio un paso hacia Zeratul y ni siquiera se inmutó cuando miró a los ojos del Templario Oscuro. ¿Es cierto? ¿Es cierto lo que me dijo Sarah? ¿Sobre lo que hiciste? Siseó. ¿De verdad le mostraste cómo volver a convertirse en la reina de espadas? Zeratul nunca le había mentido a Jim. Nunca le había contado todo tampoco, pero no le había mentido. Sin embargo, ¿por qué no sintió nada más que ira cuando miró a Zeratul? El Templario Oscuro bajó la mirada como si alguien lo hubiera atrapado con las manos en el tarro de galletas. No soy quien crees que soy, amigo Raynor. Solo soy un eco del prelado oscuro, que quedó dentro de este lugar después de que usaste el Crystallian para ver mis recuerdos. Ahora Jim estaba confundido. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que este lugar era una burla retorcida de sus propios recuerdos. ¿Era esto? ¿Alguien lo había conectado con otro Ian Cristal? ¿Qué es este lugar? Preguntó y Zeratul negó con la cabeza. Siempre es fascinante ver cómo los humanos se escudan a sí mismos de lo obvio. Amigo Raynor, estas son las entrañas de tu propia mente. ¿Mi propia mente? Jim susurró antes de mirar a su alrededor una vez más. De repente, todas esas pequeñas piezas finalmente comenzaron a unirse. Había visto este lugar antes, pero no había podido señalar dónde. Pero ahora lo sabía. Ese es el lugar con el que soñé. Su comprensión hizo que Zeratul la sintiera. Sí, amigo Raynor. Este lugar solo existe dentro de tu propia mente. Como yo. Cuando Jim escuchó eso, bajó la cabeza y una expresión de asombro apareció en su rostro. Nunca antes había experimentado algo así y se sentía como si todo esto fuera unos grados por encima de su cheque de pago. ¿Cómo es eso posible? Se susurró a sí mismo. A veces, el camino de la mente parece ser confuso para todos nosotros, amigo Raynor. Zeratul le explicó, pero Jim realmente no estaba escuchando. Quizás otros podrían hacer frente al hecho de que de repente estaban dentro de un sueño, pero a Jim no le gustaba mucho esa idea. Porque significaba que todavía estaba en otro lugar, al menos su yo real. Sus ojos vagaron por el paisaje desolado y sintió cómo se formaba un trozo de hielo dentro de su estómago. Conozco este lugar. Él susurró. Lo había visto, muchas veces en realidad. Pero solo dentro de sus sueños. De hecho. ¿Y sabes lo que va a pasar a continuación? Zeratul estuvo de acuerdo y Jim asintió. Primero, se despediría de Lydie, y luego. Sarah. Jim susurró de nuevo y negó con la cabeza. Se agarró la cabeza y la sacudió de un lado a otro. Dios, eso no puede ser real. Debo estar alucinando. Este es otro sueño, una maldita pesadilla. Yo también estoy sorprendido de verte aquí, amigo Raynor. Al igual que quiero decir. Por lo general, al llegar aquí, se siguen las reglas de este lugar. Sin embargo, esta vez es diferente. Ahora ya está lúcido y despierto.
Y eso nunca ha pasado antes. ¿Reglas de este lugar? ¿De qué estás hablando? Jim siseó. No estaba de humor para más juegos mentales. Seratul pareció darse cuenta de la línea de pensamientos de Jim y señaló con el dedo hacia el horizonte. Hubo una tormenta, una que le recordó a Jim la tormenta en el mundo que él y Sarah estaban usando como santuario. Dijiste que te acordabas de este lugar, ¿no? Seratul preguntó entonces. Dime, ¿de dónde lo sabes? Incapaz de hacer nada más que seguirle el juego a Seratul, Jim suspiró y miró a su alrededor. Los sueños. He visto este lugar en mis sueños. Varias veces. Siempre es el mismo lugar. Me despido de Lydie y luego, pero no terminó esa frase. Seratul hizo eso por él. Y luego intentas salvar a Sarah Kerrigan de un destino del que no puede escapar. Jim nunca recordó mucho de sus sueños y o pesadillas. Imágenes fugaces de terror y dolor, palabras de arrepentimiento e ira. Como cuando te despiertas de un sueño. Segundos después de despertarse, la gente aún podía recordar todos los pequeños detalles, pero con cada momento que pasaba, esa claridad comenzó a desvanecerse hasta que no quedó nada más que una extraña sensación de pavor. Si esto es un sueño, ¿por qué me siento despierto? Entonces Jim quiso saber. No lo sé. Todo lo que sé es lo que tú sabes. Y menos aún. No soy Seratul, amigo Raynor. Seratul se repitió. Vigilé tus sueños y pesadillas y traté de aliviar tu dolor y dolor. Pero luego Sarah Kerrigan regresó a ti, y tus pesadillas parecieron debilitarse. Pensé que mi trabajo aquí había terminado y estaba a punto de irme a descansar, al igual que mi yo real lo ha hecho antes. Pero luego sucedió algo. Y Jim sabía de qué estaba hablando Seratul. Sarah. Jadeó. Y fue entonces cuando volvió a oír su voz, desde el otro lado de la puerta. ¿Qué tiene de malo este lugar, eh? Jim volvió a poner la mano en la puerta y fue como si pudiera sentir algo en el fondo de su mente. Tristeza que no era su tristeza. Ira que no era su ira. Miedo que no era su miedo. Y, lo más importante, vergüenza. Aunque parecía completamente ridículo, era como si sintiera las emociones de Sarah. Por otra parte, ella era una sionica. Para alguien que era tan ciónico como un ladrillo como Jim, era imposible describir lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Era así como se había sentido Sarah todo ese tiempo? Jim nunca había pensado que se sentiría como este. Creo que necesito un trago. Jim murmuró para sí mismo, pero de alguna manera, sabía que no obtendría uno en un futuro cercano. Cerró los ojos y trató de recordar lo que había sucedido antes de despertar en este lugar. Estaba con Sarah. Estábamos disfrutando de un poco de paz y tranquilidad y luego, las cosas se pusieron feas. En efecto. Seratul estuvo de acuerdo. Lo vi. Tanto poder, era diferente a todo lo que mi antiguo yo había sentido. Incluso las profecías del oscuro, incluso la batalla que he luchado contra el asqueroso híbrido, nada de eso se sintió así. Sarah Kerrigan realmente convertido en algo que los mortales no podemos esperar entender. Se sentía como si Seratul quisiera decirle a Jim algo con eso, pero solo gruñó con desprecio. Sarah sigue siendo Sarah. No importa lo que diga un protos apestoso. Jim gruñó y Seratul bajó la mirada. ¿Quieres saber dónde sea que Seratul, el verdadero Seratul, si realmente ayudó a Sarah Kerrigan a regresar a los Zerg? Y si eso resulta ser correcto, ¿quieres lanzarte sobre mí y matarme? Pero antes de eso quería escuchar la verdad. ¿Seratul realmente hizo eso? Yo, te usé primero para hacer humana a Sarah Kerrigan otra vez, solo para alejarla de ti una vez más. Bueno, al menos esta alucinación fue directa al grano. Jim apretó los puños y apretó los dientes. Entonces, preguntó. ¿Tuviste? Durante mucho tiempo, Seratul no dijo una palabra. Pero cuando lo hizo, bajó la cabeza avergonzado. Yo no sé. Él dijo. ¿Qué clase de respuesta de mierda es esa, eh? Jim gruñó. Realmente no estaba de humor para este tipo de charla críptica en este momento. El verdadero. Seratul respondió. Sé que te cuesta procesar todo esto, pero es la verdad. No sé qué pasó después de que puse mis recuerdos dentro del cristal Ian. Todo lo que pasó después de eso está más allá de mi conocimiento. Sin embargo, a Jim no le importaba ese galimatías. ¿Lo has hecho? Exigió saber, y de nuevo Seratul guardó silencio durante un rato. Dado todo lo que sé sobre el verdadero Seratul, dijo entonces el templario oscuro. Yo diría que lo más probable es que haya hecho algo así. Yo, después de colocar mis recuerdos dentro de ese cristal, quería aprender más sobre los Xel'Naga y el Caído. Y hubiera hecho todo lo posible para... Bastardo. Jim gritó.
Se lanzó hacia adelante y estrelló su puño contra el pecho de Seratul, pero fue como golpear un bloque de cemento. Le hiciste esto. Ella era humana otra vez. ¿Por qué me enviaste a la mitad del sector para detenerla? Y cuando hicimos lo imposible, cuando la hicimos humana de nuevo, ¿qué hiciste? ¿Personas murieron ese día? ¿Cuántos de mis hombres dieron su vida? ¿Raiders y Dominion por igual? ¿Sabías eso? Golpeó con los puños la gruesa piel gris de Seratul, pero incluso si esto era un sueño, no podía lastimar a los protos en absoluto. Y todo lo que hizo Seratul fue aceptar el castigo sin siquiera inmutarse. Lo siento, amigo Ray. No me llames así. Jim rugió y se alejó. No eres mi amigo. Un amigo no había hecho algo como eso. Ahora Jim había terminado de contenerse. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? ¿Qué le hiciste a ella? Sarah tenía razón. Todos solo la usaban para sus propias agendas. Arcturus y los Serag solo la usaban como una herramienta. Pensé que eras diferente. Seratul. Pensé que eras un amigo, alguien en quien podía confiar. Pero la usaste, como todos los demás. Y esta vez Seratul no dijo nada. Sin embargo, Jim aún no había terminado. ¿Pero sabes quién es el tonto más grande de todos? ¿Eh? ¿Quieres saber? Soy yo. Sarah me dijo que no hay nadie que la espere. Que no tiene amigos ni familiares. Yo no quería. Créalo, pero si incluso el gran y noble prelado oscuro Seratul no vio nada más que una herramienta en Sarah, entonces supongo que ella tenía razón después de todo. Jim se dio la vuelta y sintió como las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Oh Sarah, siento mucho no haberte creído. Fuiste el único que alguna vez creyó en mí, su voz lo alcanzó desde el otro lado de la puerta. Recordó el momento en que ella lo había liberado de los moros. Cuando la había visto de nuevo. Como Zerg. ¿Lo había escuchado? ¿O fue solo una coincidencia? Él suspiró. Sé que mis palabras no pueden aliviar tu dolor. Seratul dijo. Y sé que probablemente deseas que desaparezca. Pero ahora no es el momento de permitir que tu ira nuble tus sentidos. Ahora es un maldito buen momento para enojarse, Seratul. Jim respondió. Apretó las manos contra la puerta e intentó abrirla, pero aún así no se dio. ¿Por qué no abres, maldita puerta? Siseó. Porque esta puerta no es parte de tu mente, amigo Raynor. Seratul le explicó. Oh sí, entonces ¿de quién es la mente, eh? Jim ladró, pero la respuesta de Seratul lo dejó paralizado en un instante. Creo que esta puerta conduce a la mente de Sarah Kerrigan. ¿Qué? Jim gritó y se volvió hacia Seratul. Una parte de su mente quería que el templario oscuro desapareciera y nunca regresara. El hecho de que viviera dentro de la mente de Jim era simplemente insoportable. Ella vino a este lugar, James Raynor. Seratul luego le dijo. Sarah Kerrigan. Observó tus sueños y pesadillas y no sintió nada más que culpa y vergüenza por sus acciones. Y vino, el templario oscuro señaló la puerta con el dedo. A través de eso. Jim miró hacia la puerta y dio un paso atrás. No tenía ningún sentido para él, ningún sentido en absoluto. ¿De qué estás hablando? Exigió saber. Esta no es una puerta, amigo Raynor. Al igual que este lugar, la puerta es solo una fabricación de tu mente. No es solo una puerta. Es un punto de acceso, uno que Sarah Kerrigan creó cuando entró en tu mente. Nunca se molestó en quitarlo. No se puede abrir porque no puedes entrar en su mente. No sin su permiso. Eso tiene sentido. ¿O no? Jim no estaba seguro de eso, pero estaba demasiado agitado para que le importara. ¿Qué quieres decir? Significa que Sarah Kerrigan está al otro lado de esa puerta, amigo Raynor. Esas palabras fueron suficientes para hacer que Jim corriera hacia la puerta y estrellara su puño contra la puerta una y otra vez. Sarah. Sarah, respuesta. Soy yo, es Jim. Por favor, tienes que escucharme. Y así, volvieron al punto de partida. Fantasma NR. 24601, presentándose para el servicio. Se escuchó la voz fría de Sarah. Frío, limpio y preciso, tal como se suponía que debían ser los fantasmas. Sarah, por favor. Una parte de la mente de Jim rechazó la idea de que Sarah estuviera realmente al otro lado de esta puerta. O su mente. O lo que sea. Sin embargo, si está realmente desesperado, no le importan los detalles. Lo único que le importaba a Jim era comunicarse con Sarah. Apretó la frente contra la puerta y siseó de dolor y desesperación. Sarah, por favor, si puedes oírme, tienes que escucharme. Lo siento. No quería causarte ningún dolor. Tampoco quería enfadarte. Yo solo. Justo lo que había intentado hacer de todos modos.
¿Convencer a Sara de que regrese al sector de Koprulu y hacer qué? ¿Vives una vida normal? ¿Unirse a Valerian y Mac para construir un futuro mejor? ¿Ayudar a los terranos y protos a lograr la paz y la prosperidad? Quizás eso fuera posible, pero solo había un pequeño problema con eso. No era él quien podía hacer eso. Era Sara quien podía hacer eso, quien poseía el poder para hacer todo eso. Pero, ¿quién aceptaría la ayuda de Sara? ¿Quién más que Jim? Sara, lo siento. Luego dijo. Sé que no debí presionarte. Lo sé ahora. La cosa es, y luego respiró hondo. Detrás de él, Seratul se había quedado en silencio. La cosa es que no te conozco, Sara. Nunca lo conocí. Sé un nombre. Conozco tu cuerpo. Sé lo que hiciste y lo que no hiciste. Pero no te conozco. No sé nada sobre tu pasado. Sobre tus sueños y esperanzas. Demonios, ni siquiera sé cuál es tu comida favorita. Se rió entre dientes, pero fue una risa amarga. La cosa es, dijo entonces y abrió los ojos. Me gustaría conocerte. Jim dijo con voz suave. Y luego la puerta se abrió, solo un poquito. Sara. Jim gritó cuando se levantó bruscamente. Parpadeó confundido y cuando miró a su alrededor, le tomó un tiempo darse cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar que antes. Le tomó mucho tiempo hasta que finalmente se dio cuenta de que estaba de vuelta en el mundo real y que ya no soñaba. ¿Un sueño? ¿Todo había sido un sueño? Jim se susurró a sí mismo cuando vio la prístina playa de su mundo santuario. Un sueño. Otro sueño, nada más. Pero, ¿por qué diablos recordaba cada pequeño detalle? Jim nunca antes había experimentado algo así. Todo seguía allí, y cuando miró el interminable océano azul frente a él, se dio cuenta de que esos recuerdos no se desvanecerían como solían hacerlo. Incluso podía recordar la explicación de Seratul y, para su propia consternación, todavía sentía rabia por las palabras del prelado oscuro. Estar enojado por un sueño, eso es simplemente estúpido. ¿Verdad, Sara? Dijo y se dio la vuelta para mirar a su amante. Solo entonces se dio cuenta de que Sara no estaba allí. ¿Sara? Miró hacia el otro lado, pero tampoco a Sara. Trató de calmarse, tal vez ella simplemente se había ido a buscar algo para comer. O ella también tuvo que esconderse detrás de algún arbusto cercano. No hay necesidad de preocuparse, ¿verdad? Pero Jim estaba preocupado. Se puso de pie y miró a su alrededor. La playa parecía ilesa, como si el pequeño ataque de nervios de Sara nunca hubiera sucedido en primer lugar. Entonces, ¿había sido también un sueño? A Jim no le gustó ese pensamiento. Significaba que ya no podía distinguir la realidad de los sueños. Y entonces un pensamiento aterrador se apoderó de su corazón. ¿Y si Sara no hubiera regresado a él en absoluto? Todavía recordaba todo, su reencuentro, sus paseos por la playa e incluso cómo se amaban. Pero no solo recordaba las cosas bonitas. También recordó cómo había tratado de evitar sus preguntas, cómo le había ofrecido todo a Jim para que se callara. Cuanto más pensaba Jim en ello, más creía que Sara había intentado decirle algo, pero él no había podido verlo a tiempo. Algo como, Jim, algo anda mal, pero no puedo decirte. Sara. Gritó de nuevo. Tenía que hablar con ella, ahora mismo. Miró a su alrededor y, para su alivio, pudo ver algunas huellas. Pertenecían a una mujer. Así que al menos esa parte no había sido un sueño. Ojalá. Los pasos condujeron al agua. Oh, genial, mucho por seguir esas pistas. Jim suspiró y se acercó al agua. Estaba tomando un baño. Esperando a que se uniera a ella para poder darle otro masaje en la espalda. La respuesta a eso fue, no, Sara no estaba allí. Ella no estaba a la vista. Por extraño que parezca, todavía podía sentirla. Al menos sentía que podía hacer eso, pero no estaba seguro de eso. ¿Dónde estás, Sara? Se susurró a sí mismo. Se confirmó la ubicación del objetivo. La voz de Sara llegó de repente tanto a sus oídos como a su mente. Iniciar la operación. ¿Sara? Jim gritó y se dio la vuelta. Gritar su nombre realmente se estaba volviendo viejo, pero ¿qué más podía hacer? Miró la jungla y sintió algo en lo más profundo de su mente. Se sentía como Sara, pero no como la recordaba. Por lo general, sentía ira, rabia y vergüenza. Y miedo. Mucho miedo. Sin embargo, esta vez se sintió diferente. Se sentía frío y preciso, como un bisturí que estuviera a punto de cortar profundamente un tejido. Y así, Jim hizo lo único que se le ocurrió. Decidió seguir ese extraño sentimiento con la esperanza de encontrar a Sara de nuevo. Caminó hasta la jungla y vaciló solo un segundo. Hombre, esperemos que esa loca planta sea solo otro sueño.
De lo contrario, probablemente estoy jodido. Murmuró para sí mismo y finalmente entró en la jungla. Jim no tenía idea de a dónde iba. Realmente solo estaba siguiendo una corazonada y todo lo que hizo fue evitar los árboles que parecían especialmente aterradores. Si hubiera algo como un árbol aterrador. Bueno, en realidad, no eran árboles de miedo, que había aprendido de la manera difícil. Con suerte, esa palma mentalmente trastornada estaba muy lejos en este momento. Jim no tenía idea de cuánto tiempo vagó por la jungla. En cierto momento, se dio cuenta de que estaba perdido, pero no le importó. Continuó y decidió seguir sus instintos. Al menos el paisaje empezó a cambiar. La jungla se volvió más densa al principio, pero después de lo que se sintió como caminar durante horas, finalmente llegó a un lugar que se veía muy diferente al de antes. Varias colinas aparecieron ante sus ojos, cubiertas de frondosos árboles. Los ríos se entrecruzaban a través del valle frente a él, y había grandes lugares con nada más que hierba cubriéndolos. En el momento en que Jim salió al aire libre, suspiró aliviado. Bueno, al menos este lugar tenía algo más que ofrecer que playas aleatorias y plantas enfurecidas. Jim respiró hondo y se relajó por un segundo. Por lo menos. Fue entonces cuando la bala de francotirador golpeó el árbol junto a él. Amigo Raynor, bájate. Ladró una voz familiar, y algo enorme apareció detrás de él. Antes de que Jim pudiera reaccionar, lo agarró y tiró de él hacia la jungla. Otra bala se estrelló contra un árbol, justo donde la cabeza de Jim había estado hace unos segundos. El tronco del árbol explotó en un millón de pequeñas metralla, y la enorme criatura que lo había agarrado se dio la vuelta. Protegió a Jim de esos afilados trozos de madera y podría jurar que vería un escudo Protoss por un segundo. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? Pero había poco tiempo para preocuparse por eso. Objetivo detectado, atractivo. La voz de Sarah volvió a resonar en su mente, y de nuevo se sintió fría, limpia y precisa. ¿Sarah? Preguntó en estado de shock cuando la enorme criatura finalmente lo puso de nuevo en pie. Es bueno verte de nuevo, James Raynor. Dijo la criatura, y cuando Jim se dio la vuelta y miró hacia arriba, supo que probablemente había perdido la cabeza. Una alucinación de Seratul ya era una mala noticia. Pero esta criatura frente a él no era Seratul. ¿Tasadar? A veces, si cree que la situación no puede empeorar, debe guardar ese pensamiento para sí mismo. Porque si hay algo que le gusta hacer al universo es demostrar que la gente está equivocada. ¿Estás ileso, James Raynor? Preguntó el ex, y muy muerto, ejecutor. Jim nunca había pasado tanto tiempo con Tasadar, a diferencia de Fénix. Pero incluso entonces, Jim recordaba a Tasadar como un alma especialmente noble. Y aunque sabía que esto era solo una prueba más de que la realidad ya no era un concepto que se aplicaba a él, era bueno ver una cara amiga. Desafortunadamente, también significaba que Jim finalmente había perdido la cabeza. ¿Tasadar? Sí, James Raynor, soy yo. ¿Estás solo? ¿Dónde está el resto de tus tropas? ¿Tropas? Preguntó Jim. ¿Qué tropas? ¿Qué diablos está pasando aquí? Tasadar dio un paso atrás y miró a Jim. A veces se olvidaba de lo enormes que podían ser esos malditos Protoss. ¿Y Tasadar? Era más o menos el chico del cartel de la especie Protoss. El único que había sido más grande era. El fuego se ha detenido. Anunció Fénix cuando se acercó desde detrás de otro árbol. Jim se dio la vuelta y su confusión alcanzó alturas desconocidas. Parece que el francotirador se ha retirado por ahora, pero este enemigo demuestra ser un enemigo formidable. No podemos arriesgarnos a que nos vean a la vista. Jim estaba demasiado desconcertado para decir algo. Primero Tasadar, ahora Fénix también. Bien, ahora estaba seguro. Había perdido la cabeza. Sin embargo, Fénix no pareció notar la confusión de Jim. Mariscal James Raynor. Así que tú también lo has logrado. Bien, 3 guerreros siempre son mejores que solo 2, especialmente si no sabes quién es el cazador y quién es el cazado. Fénix anunció y puso su enorme mano sobre el hombro de Jim. Podía sentir el peso de la mano como si fuera realmente real y sin imaginación. ¿Presa? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Jim quería saber. Su reunión con Seratul todavía estaba fresca en su mente, y aunque había sido una alucinación, había sido coherente. Sin embargo, esto. ¿Era así como se sentía perder la cabeza? Intentamos encontrar algunas personas que pudieran ayudarnos a luchar contra estas espantosas y despreciables criaturas llamadas Zerg. Escuchamos noticias de que algunos miembros de la tribu perdida hace mucho tiempo se podían encontrar aquí. Estábamos haciendo un buen progreso cuando ese francotirador decidió para dispararnos.
Tasadar explicó. ¿Eso tiene algún sentido? Espera, ¿estás buscando Nerasim? Cuando Jim dijo eso, tanto Fénix como Tasadar intercambiaron miradas. ¿Cómo sabes sobre el nombre Nerasim? Un sorprendido ejecutor quería saber. ¿Qué? ¿Por qué hicimos eso? Quiero decir que tú hiciste eso, quiero decir, ¿qué diablos está pasando aquí? Fue entonces cuando otra bala alcanzó un árbol junto a ellos y Fénix se dio la vuelta. Encendió sus espadas, sí, listo para atacar a cualquier enemigo entrante, pero cuando otra bala se estrelló contra sus escudos, fue Tasadar quien ideó el curso de acción más razonable. Tenemos que retirarnos. Dijo con una voz tranquila y controlada. Este era Tasadar, el mismo Tasadar que había sido capaz de burlar a la cruel reina de espadas en varias ocasiones, por lo que su comando debía tomarse en serio. Uno tenía que preguntarse cómo habrían terminado los protos si Tasadar hubiera sobrevivido a su titánica batalla contra la mente suprema. No tenía la intención de insultar a Artanis, pero Tasadar probablemente habría sido la elección más inteligente como jerarca. Tanto Artanis como Tasadar habían sido almas nobles, pero el ejecutor muerto siempre había estado tranquilo y controlado. A diferencia de su mejor amigo, Fénix. ¿Qué? ¿Huir de este lastimoso atacante? Él ni siquiera puede enfrentarnos, necesita estar lo más lejos posible. Yo digo que atacamos. Somos 3, él es solo uno. Tiene suerte. Ladró el enorme fanático, pero Tasadar no escuchó eso. Agarró a Jin por el hombro y tiró de él. No, Fénix. Estamos en desventaja aquí. Necesitamos encontrar cobertura para reagruparnos. Jin pudo ver cómo Fénix pisoteaba con los pies enfadado. Eso no es lo que quería hacer. ¿Huir de un enemigo? Quería cargar contra el enemigo, destrozar esa pequeña y molesta molestia con sus propias espadas. Pero ser un guerrero no se trata solo de luchar. Se trataba de seguir órdenes, incluso si no te gustaban esas órdenes. Y Tasadar seguía siendo el ejecutor. Había sido el ejecutor. Podría ser considerado el ejecutor y... Ah, al diablo con eso. Creo que esto es un error, hermano. Fénix gruñó. Tu opinión ha sido notada, viejo amigo. Sin embargo, ahora mismo tenemos que pensar en nuestro objetivo principal. Tasadar respondió y se apresuró a atravesar la jungla. Estaba despejando un camino para Jim mientras Fénix protegía su retaguardia. Se dispararon 2 o 3 rondas más, pero Jim pudo decir que ni siquiera se acercaron a ellos. Para una alucinación, esto realmente apestaba. Corría como un loco e intentaba seguir el ritmo del enorme Protoss que tenía delante. Sin embargo, Tasadar no disminuyó la velocidad, no hasta que finalmente llegaron a un pequeño claro. Creo que estamos a salvo por ahora. Descansemos un momento y reorganicemos nuestros pensamientos. Tasadar luego explicó y miró a su alrededor. Jim, totalmente sin aliento, se sentó en una roca cercana y trató de calmarse. Solo ahora se dio cuenta de que estaba cubierto de sudor y que se sentía realmente cansado. ¿Qué está pasando aquí? Era hora de algunas respuestas, ¿verdad? Eso es lo que me gusta saber. Dijo Fénix. Mariscal Raynor, ¿por qué está aquí? No esperábamos encontrar ningún terrano tan lejos. Hemos viajado muchos días para llegar aquí, ¿cómo se las arregló para hacer lo mismo? ¿Y dónde están sus tropas? Jim de hecho dejó de escuchar después de escuchar la palabra mariscal. ¿Mariscal? Dijo Jim. Ya no soy un mariscal. Desde hace años. ¿De qué diablos estás hablando? Tasadar se acercó a Jim y le puso la mano en el hombro. Entiendo que todo esto es mucho para procesar, y entiendo que este es un momento inoportuno para preguntarte esto. Pero dijiste que escuchaste sobre los Nerasim. ¿Cómo? ¿De dónde? Chicos, en serio, ¿qué diablos? Ya no es gracioso. Especialmente desde que hablé con Seratul hace como 5 minutos. En el momento en que dijo ese nombre, ambos Tasadar dieron un paso atrás y se miraron con sorpresa. Seratul. ¿De dónde sacaste ese nombre, Mariscal Raynor? Fénix de repente quiso saber y Jim frunció el ceño de nuevo. ¿A qué te refieres? Nos remontamos mucho, lo sabes. Pero ambos protos no parecían recordar nada de eso. En cambio, intercambiaron miradas una vez más y fue Tasadar quien habló de nuevo. ¿Qué sabes de Seratul y los Nerasim? Preguntó el ejecutor y Jim suspiró. Seratul, prelado oscuro de los Nerasim. Una vez uno de sus mejores guerreros, siempre cauteloso. Nos salvó el trasero muchas veces y una vez, Jim vaciló un momento. Una vez lo consideré mi amigo. Jim apretó los puños al recordar las palabras que Seratul le había dicho. Yo diría que lo más probable es que haya hecho algo así.
Quizás era inútil estar enojado por una alucinación, pero Jim no pudo evitar estar furioso por lo que Seratul le había dicho. Después de todo lo que había hecho por ese cabrón. Había arriesgado su piel, y lo que es más importante, la de sus hombres, por alguna profecía andrajosa y rígida del fin del universo. Muchos habían muerto para darle a él, Matt y Valerian la oportunidad de salvar barra desinfectar a Sarah, pero no había nada más cruel que darse cuenta de que alguien había muerto en vano. ¿Y quién tuvo la culpa de eso? ¿Lo conociste? ¿Sabes dónde podemos encontrar a los Nerasim? Preguntó Tasadar, pero Jim gimió de cansancio antes de responder. ¿Por qué quieres encontrarlo de todos modos? ¿Qué te hizo Seratul? Ambos protos intercambiaron miradas una vez más. Fue Tasadar quien respondió a esa pregunta. Necesitamos encontrar a los Nerasim, podrían poseer el conocimiento y las habilidades que pueden ayudarnos a matar a estos temidos cerebrados. Cerebrados. Jim murmuró. ¿De qué estás hablando? No he oído hablar de ningún cerebrado vivo en años. Todos se han ido hasta donde yo sé. Aunque Jim no sabía mucho sobre los Zerg excepto lo que todos sabían, estaba bastante seguro de que los cerebrados ya no formaban parte del enjambre. Había adquirido ese conocimiento durante la alianza de corta duración al comienzo de las guerras de cría, cuando la reina de espadas se acercó a ellos en busca de ayuda. Mariscal Raynor, ¿de qué está hablando? Los Zerg son una terrible amenaza para nuestra gente. Bromear en una situación desesperada puede ser algo que los humanos disfruten, pero esta situación es... Tasadar trató de razonar con él, pero luego Jim simplemente se puso de pie y se dio la vuelta. Está bien, se acabó la diversión. Lo tenía. Lo entiendo. Te deseo suerte con la búsqueda de Seratul. La última vez que lo vi estaba en esta dirección. Luego apuntó con el dedo a su propia cabeza. Ahora, si me disculpas, necesito dar un paseo y encontrar algo de sentido común. Amigo Raynor, ¿qué es esto? Preguntó Fénix, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. No. ¡Escucha! Están muertos. Los dos. Ustedes. Señaló con el dedo a Tasadar. Moriste cuando mataste a la supermente en Ayur. Sacrificaste tu propia vida para salvar a tu gente. Eres, sin duda, el héroe más grande que tu especie haya producido. Luego se volvió hacia Fénix, que parecía tan desconcertado como Tasadar. ¿Y tú? Moriste cuando la reina de espadas nos traicionó. Moriste la muerte de un guerrero. Los dos, no son reales. Tú solo, fabricaciones de mi mente, no sé. Supongo que finalmente perdí la cabeza. Estaba destinado a suceder, si me preguntas. Jim se rió y negó con la cabeza. Amigo Raynor, no puedo seguirte. Tu sentido del humor humano no tiene ningún sentido para mí. Dijo Fénix, pero Jim simplemente se dio la vuelta. Mariscal Raynor. Tasadar gritó. ¿A dónde vas? Pero Jim solo hizo un gesto con la mano. Son solo alucinaciones y no tengo tiempo para esto. Así que hazme un favor. Si encuentras a Seratul, dale un puñetazo en la cara por mí, ¿quieres? Dicho esto, regresó a la jungla. Todavía tenía que encontrar a Sarah. Lo que pasa con las alucinaciones es que una vez que te das cuenta de que no son reales, pierden gran parte de su atractivo. Al menos para Jim. Después de dejar atrás a Tasadar y Fénix, simplemente decidió no pensar más en eso. Quizás debería preguntarse por qué fantaseaba con Protoss. En serio, ¿por qué no pudo conocer a una Sarah desnuda? Oh, espera, ya lo había hecho. Jim estaba demasiado enojado y confundido para darse cuenta del peligro que corría ahora mismo. En el momento en que salió de la jungla y regresó al valle, ya se había olvidado del francotirador. ¿Por qué debería importarle? Fue solo una alucinación. Mientras caminaba por la hierba que le llegaba hasta las rodillas, trató de comprender lo que acababa de suceder. Pero sus pensamientos se interrumpieron cuando se disparó otro tiro. Jim se arrojó al suelo. Fue un reflejo, uno que le había salvado la vida muchas veces. Sabía que no era una bala real la que golpeaba el suelo a solo unos metros de él. Lo sabía porque quienquiera que hubiera disparado la bala, no había tenido la intención de golpearlo, pero era el peor francotirador de todos los tiempos. Jim suspiró y negó con la cabeza. ¿Por qué tiene que ser tan ruidoso? Murmuró para sí mismo antes de volver a ponerse de pie. Levantó las manos y miró a lo lejos. Está bien, puedes detenerte ahora. Sé que no eres real. Puedes dejar de desperdiciar tus balas imaginarias, se está volviendo aburrido. Al principio, no escuchó nada. En parte esperaba otro disparo, pero no hubo ninguno. Entonces, dejó caer los brazos y comenzó a caminar hacia el río frente a él. Sin embargo, no llegó muy lejos.
Escuchó un chisporroteo y se detuvo inmediatamente cuando lo reconoció. Jim miró hacia un lado y pudo ver cómo una figura se desvanecía a solo unos metros de él. Fue un fantasma. Una fantasma femenina. Llevaba una capucha que cubría la mayor parte de su rostro, pero incluso entonces, podía ver esa cola de caballo roja. Llevaba un rifle y apuntó directamente al pecho de Jim. ¿Sarah? Oh Dios, Sarah. Jim dijo y dio un paso hacia ella, pero Sarah simplemente levantó su rifle y puso su dedo en el gatillo. Congelar. Ella dijo. Fue ella. Reconoció esa voz. Sin embargo, algo fue diferente. Su voz sonaba más aguda de lo que recordaba. Y su cuerpo, bueno, esos trajes fantasma nunca dejaban mucho a la imaginación. Pero aún así, Sarah se veía mucho más delgada de lo que Jim la recordaba. Más delgado también. Menos femenino, si sabes de lo que está hablando. Sarah, ¡Escucha! siento lo que pasó. Si estás enojada, puedo entender. Pero por favor, tienes que creerme. No quería lastimarte, dijo y caminó hacia ella. Sarah simplemente bajó su rifle y disparó otro tiro al suelo embarrado justo enfrente de Jim. Dije, congela. Ladró y apuntó con el arma a sus pies. Identifícate. Sarah, lo siento. Por favor, no hagas esto. ¿Qué tal si hablamos de esto, sí? ¿O no lo haremos si eso es lo que quieres hacer? Por favor. Por un momento, pareció que Sarah estaba a punto de bajar el arma. Inclinó la cabeza hacia un lado y murmuró algo. Aunque Jim no podía escuchar sus palabras con los oídos, las sentía dentro de su mente. Este es Ghost 24601. Me he encontrado con un lugareño. Hombre, finales de los 20, principios de los 30, desarmado. ¿Permiso para terminar? Cuando Jim escuchó eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué? Oh, vamos. Te dije que lo siento. Sarah, eso no es gracioso. Sin embargo, ella no lo estaba escuchando. Estaba escuchando el transmisor de radio en su oído. Una voz masculina y áspera respondió a su pregunta. Negativo. Somete y devuelva al local a la base para interrogarlo. Afirmativo. Ghost 24601 fuera. Entonces Sarah se acercó a Jim y bajó su arma para siempre. Finalmente. Jim suspiró. Está bien, escucha, Sarah, lo siento mucho. Pero no tenía ni idea de UNF. No llegó mucho más lejos cuando Sarah de repente lo pateó justo entre las piernas. Un dolor caliente y agudo atravesó su ingle y lo dejó sin aliento. Jim se arrodilló y agarró la parte de su anatomía que no estaba destinada a ser tratada así. Se arrodilló para recuperar el aliento, pero fue entonces cuando la rodilla de Sarah se disparó y se estrelló contra su barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás y las estrellas estallaron frente a sus ojos. Para una alucinación, ciertamente se sintió como el verdadero negocio. Sarah logró balbucear. ¿Por qué? Pero fue entonces cuando vio cómo ella agarraba su rifle y le golpeaba la cabeza con la culata. Y luego nada.